Cada día aumenta el número de personas desaparecidas y se suman más casos sin resolver a aquellos que parecen no tener explicación. Los investigadores prometen no rendirse hasta que estos casos se resuelvan, pero muy a menudo no se encuentran pistas adicionales. Número 10. El Parque Nacional de Yellowstone es un destino popular para senderismo, turismo y disfrutar con seres queridos. Pero también puede ser un lugar muy peligroso. Varias personas han desaparecido en el parque durante décadas y no han sido encontradas. Pero el parque también contiene otros peligros. Yellowstone contiene muchas aguas termales, algunas de las cuales alcanzan temperaturas muy altas. Han ocurrido muchos accidentes alrededor de estas aguas termales, y las personas no solo han sufrido heridas graves, sino que también han perdido la vida al terminar en el agua. El caso de Il-hun Ro, un hombre de 70 años de Los Ángeles desaparecido, se ha vinculado a una de estas aguas termales, pero no ha sido localizado a pesar de que se encontró una pista muy macabra. El 31 de julio de 2022, Il-hun Ro estaba pasando tiempo en el parque y aún se desconoce si estaba solo. Ese día se confirmó su desaparición al hallar su auto abandonado en la cuenca de Geysers West Thumb, y de inmediato se inició una búsqueda, pero no se le pudo localizar. Durante 18 días nadie supo qué ocurrió, y parecía que el caso quizá nunca se resolvería. Pero luego, el 18 de agosto, se hizo un descubrimiento sorprendente. Un visitante del parque informó a los guardabosques que había visto algo flotando en la piscina Abyss. Y cuando fueron a investigar, los guardabosques se sorprendieron al descubrir un zapato negro talla 85 en la piscina. Pero lo más preocupante era el hecho de que contenía un pie humano. La piscina fue registrada a fondo, pero no se encontró ningún rastro del dueño del pie. El incidente fue reportado a la policía, que entregó el pie a un laboratorio para su análisis. Se extrajo ADN del pie y luego se confirmó que pertenecía a Il-hun Ro. Y se realizaron búsquedas adicionales en las áreas alrededor de la piscina Abismo, pero sin éxito. Desde entonces, los guardabosques han anunciado que creen que ya no está con vida y que probablemente perdió la vida el 31 de julio. Detallaron el hallazgo del auto de Ro y dijeron que identificaron 3 vehículos aparentemente abandonados en la zona. Pero 2 fueron reclamados después y solo quedó la SUV Kia Niro de Ro. Al registrarla, hallaron su laptop, fotos, un mapa, un libro de poesía y su cartera con $447. Su licencia de conducir estaba en su cartera y los guardabosques la usaron para averiguar que Ro había reservado una noche en el Canyon Lodge. Se ha sugerido que el hombre pudo haber resbalado y terminado en una fuente termal de 1,5 metros de profundidad de la que no pudo escapar, pero esto nunca se ha comprobado. El caso de Ro está cerrado y los funcionarios del parque dijeron que no hay más información disponible. Número 9. Robert Fitzgerald, de 60 años, se suma a la lista de personas desaparecidas en la naturaleza. Nunca se le volvió a ver, y su familia está desesperada por respuestas sobre lo que le sucedió. En noviembre de 2012, Robert trabajaba en Playa Gym en Stewart's Trust, Virginia, un fabricante de productos para construcción de exteriores de casas. Se sabía que a veces hacía ejercicio en el Staunton Augusta Young Men's Christian Association y mantenía su condición física corriendo en el parque Gypsy Hill. Los investigadores afirmaron que visitó a su madre el 12 de noviembre de 2012 y después fue a una tienda de conveniencia en Staunton. Su madre asumió que él se dirigía a casa, pero nunca lo volvió a ver. Cuando Robert no se presentó a trabajar, su empleador se preocupó y se abrió un expediente de persona desaparecida. Los detalles de su caso han preocupado mucho a su familia y amigos, pues parecía que simplemente desapareció. Cuando se interrogó a quienes conocían a Robert, se determinó que él y una amiga habían pasado tiempo en la montaña Shenandoah el día antes de que desapareciera. Fueron de excursión por el sendero Confederate Breastworks, pero también recorrieron varios otros senderos en la zona. Las imágenes de la cámara del tablero del auto de la pareja, grabadas por una compañía de producción ese día, fueron vistas por los investigadores. La mujer revelaría que cuando estaban de excursión, Robert de alguna manera perdió su teléfono celular y su camisa, pero no pudieron encontrarlos. Los investigadores sospechan que decidió regresar a la montaña al día siguiente para continuar su búsqueda, y nunca regresó.
Más tarde, se supo que su teléfono ya había sido encontrado por un excursionista y entregado a las autoridades. Robert fue notado como desaparecido el 15 de agosto al no presentarse a su turno. Había estado trabajando para Ply Gym durante 3 décadas y normalmente avisaba a su empleador si iba a estar enfermo o llegar tarde. Pero ese no fue el caso en esta ocasión. Las primeras búsquedas permitieron hallar el auto de Robert en el estacionamiento de Confederate Breastworks. Y dentro, los investigadores encontraron su mochila, algunas botellas de agua, barras energéticas, un impermeable y una linterna. El esfuerzo de búsqueda resultante duró 5 días, con más de 200 personas recorriendo un área de 4.500 acres. Se trajeron perros de búsqueda y un helicóptero, así como buscadores a caballo, pero no pudieron averiguar en qué dirección caminó Robert ni qué le había pasado. Cuando se registró su casa en Staunton, se encontró desordenada. Había comida vieja en su estufa y los investigadores dijeron que su auto también estaba muy desordenado. Sin más pistas encontradas, ha habido mucha especulación sobre lo que pudo haberle pasado a Robert. La teoría predominante es que se perdió mientras buscaba sus pertenencias, y al dejar sus provisiones en su auto, sucumbió a la hipotermia. Algunos sugieren que el mal clima llegó a la zona. Intentó tomar un atajo de regreso a su auto y sufrió una lesión que le impidió buscar ayuda. Si tienes información para ayudar a encontrarlo, contacta al Departamento de Policía de Staunton al 540-332-3842. Número 8. Cuando Juliet Stewart Points, de 50 años, desapareció en junio de 1937, sus amigos se preocuparon. Como estaba con la resistencia soviética, ya se habían acostumbrado a su ausencia por mucho tiempo. No se reportó oficialmente como desaparecida hasta 7 meses después. Se cree que para ese momento ya era demasiado tarde y probablemente ya había perdido la vida. Se sabe que el 5 de junio de ese año, Juliet vivía en un departamento en el Club de Mujeres Americanas en Nueva York. Ese día, también se supo que ella recibió una llamada telefónica, y poco después de colgar el teléfono, la vieron salir del departamento. Nunca regresó. En octubre de ese año, su casero notó que no pagaba la renta ni recogía el correo desde hacía 4 meses. Se puso en contacto con una de sus amigas, Marie McDonald, y le informó que Juliet no estaba por ningún lado. Después, ella contactó al abogado Elias Lieberman, quien gestionaba la herencia del esposo de Juliet, y juntos fueron a su departamento. Adentro, no hallaron nada sospechoso. El departamento estaba limpio y ordenado. Su ropa y equipaje seguían en su closet, y su pasaporte, identificación y libreta bancaria estaban todos ahí. Durante los siguientes 3 meses, Lieberman intentó averiguar qué le había pasado a Juliet, entrevistando al personal del edificio, dando seguimiento a las llamadas que se habían hecho a su teléfono en su ausencia y revisando su correo, pero no encontró respuestas. Juliet fue reportada desaparecida en diciembre de ese año. E inmediatamente se sospechó que era una doble agente que había sido detenida por la policía secreta soviética. Algunos sospechaban que fue llevada a la fuerza a Rusia por su relación con el Partido Comunista de Estados Unidos. También trabajó para el Servicio Secreto Soviético en algún momento. Y en 1936 obtuvo un nuevo pasaporte bajo el nombre de Julia Stewart Glaser, después de lo cual salió de Estados Unidos rumbo a Europa. Al regresar, le informó a Lieberman que el asunto de la herencia tenía que resolverse rápidamente, ya que necesitaba dinero desesperadamente para poder irse lo antes posible. Al año siguiente, notó que ella estaba cada vez más ansiosa por algo, probablemente por las purgas de Stalin. Poco antes de su desaparición, les dijo a sus amigos que temía por su vida, pero no dio más detalles. Se sabe que la última llamada misteriosa que recibió el día de su desaparición fue de un hombre que hablaba alemán. Desafortunadamente, nunca se encontró nada más, y puede que nunca sepamos qué fue de Juliet después de que salió de su departamento ese día. Número 7. El capitán de la Real Fuerza Aérea, Mansell R. James, de 25 años, originario de Ontario, Canadá, era conocido por ser un aviador experto. Fue miembro de la Real Fuerza Aérea durante la Primera Guerra Mundial, en la que derribó 11 aviones enemigos, y era muy respetado por sus compañeros. Sin embargo, su pasión por volar trascendía lo militar, y en mayo de 1919 viajó a Estados Unidos para competir en un evento organizado por el Boston Globe.
El periódico buscaba encontrar a un piloto que pudiera establecer un récord de tiempo de vuelo entre Atlantic City, Boston y Nueva Jersey, y James sentía que podía lograr ese título. No solo recibiría el Trofeo Globe y aún más reconocimiento y fama, sino que el ganador también obtendría un premio de $1,000, que en ese entonces era una pequeña fortuna. El 18 de mayo de ese año despegó en su biplano Sopwith Camel monoplaza. Se sentía cómodo con la aeronave, pues era del mismo tipo que voló en la guerra y viajó de Atlantic City a Boston sin dificultad. Alcanzó una velocidad promedio general de 115 millas por hora, lo cual fue un nuevo récord que eclipsó la velocidad más rápida anterior de 90 millas por hora. Los medios de comunicación lo consideraban el favorito para quedarse con el premio en efectivo, y nadie se atrevía a discutirlo, dado el resultado de la primera etapa de su vuelo. Luego voló a Saugus, en Massachusetts, donde necesitaba rellenar el tanque de lastre de aire, pero antes de despegar descubrió un problema con la brújula del avión. Sin embargo, no permitió que este problema lo retrasara y decidió navegar hasta Nueva Jersey guiándose por las vías del tren. Ese día, cerca de las 6 de la tarde, despegó de nuevo, pero cometió un error fatal. Mientras volaba sobre Boston, se confundió con las vías del tren y terminó siguiendo el ferrocarril de Boston y Albany en lugar del de Nueva York, New Haven y Hartford, como él había planeado. En lugar de dirigirse a Nueva Jersey, comenzó a volar hacia Massachusetts y aproximadamente 90 minutos después aterrizó en Tyringham. Probablemente se dio cuenta de su error, pero decidió no despegar de nuevo esa noche y optó por quedarse en Tyringham. Al día siguiente, fue a Long Island, Nueva York, para aterrizar en Mitchell Field y reabastecer su avión. Luego reanudaría el resto del viaje hacia Nueva Jersey y antes de despegar declaró que seguiría el río Housatonic. Pero nunca llegó y se especuló que cambió sus planes y decidió volar a Toronto, Canadá. Cuando siguió desaparecido, se organizó una búsqueda, pero nadie tenía idea de por dónde empezar a buscar a James, ya que se desconocía la dirección que había tomado. Como la brújula del avión falló, pudo estrellarse en una zona boscosa. Varias zonas fueron registradas sin resultados positivos. Se sugirió que se estrelló en el río Housatonic, pero esto era solo una suposición. Varias pistas se han seguido en los años que han pasado desde entonces, pero nunca se ha encontrado rastro de James y su destino sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Número 6. La historia de la expedición de Abu Bakari, que tuvo lugar en los años 1300, es muy extraña, llena de especulaciones sobre el borde del mundo y un imperio que, en ese momento, pudo haber sido el más rico de la tierra. Se trata de Abu Bakari, segundo el gobernante del Imperio de Malí, quien comenzó a gobernar el país en 1310. Como parte de su título, controlaba la mayor parte de la parte occidental del continente africano, y su reino era muy poderoso, con más de 1 millón de personas viviendo bajo su gobierno. La mayor parte de las riquezas del reino provenían de minas de oro, de las cuales Abu Bakari tenía 3, y de llanuras que resultaron ser extremadamente rentables. Sin embargo, el nuevo gobernante no quería solo sentarse en el trono y enriquecer al pueblo. Él quería descubrir más sobre el mundo exterior de África. Para lograr esto, ordenó que 200 barcos navegaran por el Océano Atlántico para averiguar si tenía un final y, de ser así, descubrir qué había más allá. Sabía que el viaje sería peligroso, así que ordenó construir varios tipos de barcos, cada uno con una barcaza de suministros. Cada barcaza llevaba grano, carne seca y fruta preservada para 2 años. También recibieron oro, algodón y otros artículos para comerciar en el camino si encontraban a alguien con quien negociar. Abu Bakari esperó pacientemente a que los barcos regresaran, pero se desanimó cuando solo uno volvió. El capitán del barco dijo que tras navegar durante lo que parecía una eternidad, el grupo de marineros encontró lo que describió como un río en medio del océano. Agregó que tenía una corriente extremadamente fuerte que atrapó los barcos y los arrastró a lo lejos. Uno tras otro, los barcos entraron en este tramo de agua y todos, excepto uno, fueron arrastrados por la corriente. El capitán ordenó que el barco en el que estaba diera la vuelta y solo pudo observar cómo el resto de los hombres eran arrastrados, sin que se les volviera a ver jamás. Para cuando regresó a Malí, estaba solo y el destino del resto de los marineros era desconocido.
La historia intrigó a Abubakari y en 1311 decidió que necesitaba ver ese río con sus propios ojos. Dejó su reino en manos de su medio hermano, Musa, y organizó una segunda expedición, esta vez llevando 2000 barcos en lugar de solo 200. Cuando todas las barcazas y provisiones estuvieron listas, él y un gran número de marineros zarparon desde lo que hoy se conoce como Gambia, y sus súbditos esperaron ansiosos su regreso. Pero su espera fue en vano. Abubakari y su flota nunca regresaron, y desde entonces ha habido mucha especulación sobre lo que les sucedió. Número 5. En 1982, Alain Jota, Lawrence Barrick, conocida por sus amigos como Orla, quedó viuda cuando su esposo falleció, y siguió siendo viuda hasta los 61 años, cuando en 1996 inició el desconcertante caso de su desaparición. La describían como una mujer muy organizada, que tenía una rutina muy establecida y rara vez se apartaba de ella. En abril de 1996, vivía en una cabaña en el condado de Edmondson, Kentucky, cerca del río Nolan, con mi perrito Fifi como compañía. El 12 de abril de ese año, salió de su casa por la mañana para visitar a un quiropráctico, con quien tenía una cita. Al terminar la consulta, fue a un salón de bronceado y después a la casa de un trabajador que hacía trabajos en su cabaña. Su familia cree que después regresó a casa, pero se sorprendieron cuando Orla les avisó que no iría a Frankfurt a ver a su hermano Pete como se había planeado. Habló con la esposa de Pete, quien no le pidió una razón para la cancelación. Luego salió de la cabaña a las 2:30 de la tarde para pasear a Fifi. Frecuentemente la veían pasear a su perro cerca del Parque Nacional Mammoth Cave, y ese día también lo hizo. Un grupo de adolescentes reportaría más tarde que vieron a Orla y que ella se detuvo a hablar con ellos afuera de su cabaña. Ella y Fifi regresaron a casa y ella se preparaba para dormir. Mientras ella bajaba las persianas, cambiaba la bolsa de basura de su bote, se quitaba la dentadura postiza y empezaba a fumar un cigarro. El siguiente fin de semana, ella no salió de su cabaña, lo que preocupó a su vecino, y el lunes llamó a la policía para pedir un chequeo de bienestar. La policía estatal de Kentucky respondió, y al encontrar la cabaña cerrada, forzaron la entrada. No encontraron señales de que alguien hubiera entrado a la fuerza, pero la cabaña estaba desordenada, con objetos esparcidos por el suelo. Fifi fue encontrada ilesa en su jaula. El auto de Orla seguía estacionado en la entrada y sus llaves estaban ahí, pero no había rastro de ella. Una inspección más detallada de su habitación reveló pequeñas cantidades de material biológico y que la sábana superior de su cama, las sábanas y su bolso no estaban. Esto fue motivo de gran preocupación por el bienestar de Orla, así que de inmediato se inició una búsqueda. No había pistas alrededor de su casa, así que decidieron revisar estanques y otras áreas con agua. Buzos inspeccionaron lagos y estanques, pero otra vez no hallaron nada. Se ha sugerido que el encargado de mantenimiento de Orla estuvo involucrado en su desaparición, pero no se ha encontrado ninguna evidencia. Cualquier persona que tenga información sobre este caso debe comunicarse con la estación de la Policía Estatal de Kentucky en Bowling Green al 2707-822-010. Número 4. En 2018, Gavin Octaviano, de 22 años, era conocido por ser un hombre extremadamente inteligente y amigable que estudiaba biología en San Francisco. Se dedicaba mucho a sus estudios, pero en noviembre de ese año viajó a la casa de su familia para celebrar el Día de Acción de Gracias con ellos. Al día siguiente, él y su familia decoraron su árbol de Navidad. Más tarde esa noche, decidió cenar con algunos amigos y su primo. Le dijo a su madre que no se quedaría fuera y que la vería antes de irse en el auto de su hermana. Al no regresar por la mañana, su familia se preocupó, pues él siempre avisaba si planeaba quedarse a dormir en otro lugar. Llamaron a la policía y presentaron un reporte de persona desaparecida para que se pudiera realizar una búsqueda. Se buscó en la frontera entre San Francisco y Daly, pero no fue localizado. El 23 de noviembre, la policía halló imágenes del auto de la hermana de Gavin, Mercedes, estacionado en el estacionamiento norte del puente Golden Gate a las 5:20 de la tarde. Al llegar, los investigadores hallaron el auto donde Gavin lo dejó. El 28 de noviembre, un testigo avisó a la familia que había visto a Gavin, la persona desaparecida. Vio el volante y de inmediato lo reconoció como el joven que había visto cerca del túnel Golden Gate la noche del 23.
Recordaba el avistamiento porque casi atropella a Gavin, quien se metió inesperadamente a la carretera, aparentemente intoxicado. Su familia piensa que estacionó el auto y salió a caminar, como solía hacer tras beber, cuando necesitaba aire fresco. En los meses siguientes, la familia de Gavin no estuvo satisfecha con la respuesta de la policía, ya que no los mantenían informados sobre el progreso del caso. Sintieron que los medios no ayudaron, pues debieron convencer a una estación de noticias para difundir la desaparición de Gavin. Y esto hizo que se perdiera tiempo valioso. La familia enfrentó rumores falsos, como que sus amigos lo atacaron y mataron, y algunos les desanimaron a buscarlo, diciendo que probablemente ya no vivía. Cabe señalar que no se sospecha de juego sucio en el caso de Gavin, pero tampoco se ha descartado. Si has visto a Gavin o sabes dónde podría estar, se te pide que te pongas en contacto con su familia al 41567282929. Número 3. Según sus conocidos, Garnet Keane, de 33 años, era una profesora respetada de economía doméstica en la preparatoria de Portland en 1950, popular entre estudiantes y colegas. Estaba en medio de obtener su maestría y, según sus amigos y familiares, esperaba con entusiasmo el siguiente capítulo de su vida. Siempre era puntual, por eso sus compañeros de trabajo se preocuparon cuando no se presentó a trabajar el 28 de febrero de ese año. La oficina de la escuela llamó a su teléfono de casa, pero no obtuvo respuesta, y el superintendente decidió ir a su casa para ver cómo estaba. Nunca pudo haber previsto lo que encontró al llegar, y de inmediato contactó a las autoridades. Dijo que, al no recibir respuesta en la puerta principal de Garnet, fue al garaje y miró por una ventana. Y, para su horror, vio a Garnet colgada de la manija de la puerta de su auto. Cuando la policía entró al garaje, la hallaron con un cinturón de máquina de coser en el cuello y apoyada en una rodilla. Aunque de inmediato se sugirió que el caso era claro y sencillo, su familia pensaba lo contrario, y los restos de Garnet fueron exhumados. Unos días después, una segunda inspección de sus restos reveló a un patólogo que había sido atacada y estrangulada, convirtiéndolo en un caso de asesinato. Luego se supo que la última vez que la vieron fue la noche del ataque, cuando fue a una reunión de hermandad en el club de golf local. Antes de irse a casa, les preguntó a todos los presentes si podía invitarles una bebida, ya que tenía $40 encima, y luego se fue. La policía informó que no pudieron localizar la cartera ni la licencia de conducir de Garnet, ambas probablemente robadas por su atacante. Cuando el caso se reclasificó como homicidio, muchas personas ya habían estado en la casa de Garnet, y cualquier evidencia en el garaje ya había sido contaminada por visitantes curiosos. Además, la poca evidencia recolectada se almacenó y manejó mal, lo que hizo casi imposible identificar al culpable. La máquina de coser, la chaqueta rota de Garnet y sus guantes fueron recogidos, y se observó que había material biológico en el exterior de su auto. Sin embargo, cuando el caso fue revisado años después, toda la evidencia física que se había recolectado se había perdido, por lo que cualquier ADN existente que pudiera haber estado presente no pudo ser encontrado. Sin embargo, los investigadores nunca perdieron la esperanza de hallar algo algún día. En 2019, recibieron información de posible evidencia física en otro lugar, pero las autoridades no han dado más detalles sobre esto. Ahora se espera que se encuentre ADN y que el atacante de Garnet finalmente sea identificado para que pueda enfrentar las consecuencias de sus acciones. Se ha identificado a una persona de interés, aunque el nombre del hombre no ha sido revelado al público. Por ahora, el caso de Garnet sigue sin resolverse, pero aún hay esperanza de que esto cambie pronto. Número 2. Los investigadores no han podido averiguar qué sucedió en el caso de Betty Gale Brown, una joven de 19 años de Lexington, Kentucky, cuya vida terminó en octubre de 1961. En ese momento, ella cursaba segundo año en el Colegio Transilvania, y sus compañeros de clase informaron que la vieron salir de una clase de biología y que nada parecía molestarla. Ella era igual de alegre y amigable cuando salió del salón ese día. Se sabe que estudió el resto del día hasta tarde. Justo antes de la medianoche, subió a su auto y fue a casa de sus padres, pero nunca llegó. A las 3 de la mañana del día siguiente, la policía hizo un sorprendente hallazgo. Encontraron a Betty sin vida en su auto frente al antiguo edificio Morrison.
Fue atacada y estrangulada con su sostén. Se inició una investigación por homicidio. El incidente fue reportado por todos los medios de comunicación en Kentucky y su familia y amigos quedaron devastados. Primero se entrevistó a todos los estudiantes y empleados masculinos de la universidad, pero no se encontró ningún sospechoso. Una pista surgió en Nueva York cuando arrestaron a un exalumno de la Universidad de Transilvania. Al registrar su habitación, hallaron recortes de periódico del caso de Betty. Pero más tarde se supo que un amigo le había enviado los recortes y que él no tenía nada que ver. Se recibieron otras pequeñas pistas de diferentes partes del país y todas fueron investigadas, pero sin éxito. Y el caso de Betty se enfrió, pero en 1966 parecía que las autoridades habían logrado un avance. Alec Arnold Jr. se presentó y dijo que podría ser responsable de la muerte de Betty. Él declaró que esa noche había estado bebiendo mucho y que estaba buscando un lugar donde dormir para recuperarse. Terminó caminando hacia el campus y vio el auto de Betty estacionado, justo donde finalmente fue encontrado. Vio que ella estaba con una mujer desconocida y al acercarse le pidieron que las dejara en paz. Esto le molestó y abrió la puerta de Betty antes de atacarla. La otra mujer huyó, pero él logró someter a Betty y le quitó la vida. Arnold fue arrestado, pero se declaró inocente en su juicio, ya que ya no estaba seguro de ser el culpable. La defensa argumentó que todo lo que Arnold sabía sobre el caso había sido reportado en los periódicos y que probablemente leyó estos informes antes de convencerse de que él había cometido el crimen. Desde entonces, él falleció, y si realmente fue el atacante, se llevó ese secreto a la tumba. Por un tiempo se sospechó que el asesino serial Nolan Ray George era responsable, ya que estaba activo en la zona en ese momento. Pero esto no pudo ser probado, ya que nunca fue interrogado sobre el caso. El caso de Betty sigue siendo un misterio décadas después. Número 1. 40 años después de que Tamara Taggart fuera atacada y le quitaran la vida, los investigadores pudieron avanzar un poco en su caso. Pero muchas preguntas siguen sin respuesta, ya que la persona responsable de quitarle la vida nunca ha sido identificada. En 1980, Tamara tenía 20 años y vivía en Las Vegas. Los detalles de su caso inicial son vagos, pero se sabe que fue reportada como desaparecida, probablemente en marzo de ese año. Y su caso seguiría desconcertando a la policía durante muchos años más. El 18 de abril de ese año, 2 pescadores hallaron a una mujer muerta en la orilla de un río en Oklahoma, y la escena del crimen contenía algunas pistas muy interesantes. Ella estaba desnuda, atacada con un arma de fuego, y su agresor la cubrió con cal para ocultar olores y acelerar la descomposición, lo cual es un concepto erróneo. Por suerte para la policía, la cal conservó bien los restos, pero desconocían la identidad de la mujer y la registraron como fallecida, Jane Doe. Eventualmente se le conocería como la Dama de la Cal cuando su caso permaneció sin resolverse durante décadas. Las pistas que se encontraron en la escena indicaban que su atacante se le había acercado de frente y se recolectaron algunas pruebas de fibras de una moneda que ella tenía en el bolsillo. La moneda fue golpeada cuando se disparó el arma de fuego y algunas fibras de su ropa quedaron en la escena. El caso se enfrió hasta 2020 cuando se hizo otro esfuerzo para identificar a la Dama de Lyme. Se recolectó ADN y se envió al proyecto DNA DOE, que logró identificar a los primos de la mujer. Fue entonces cuando se descubrió que Tamara era la Dama de la Cal, y esto se confirmó a través de registros dentales obtenidos del ejército de los Estados Unidos, después de que se supo que había servido en el ejército. Los investigadores relacionaron el caso de la Dama de la Cal con Tamara, y les comunicaron que ella estaba desaparecida desde marzo de 1980. Se informó que ese día ella salió de su casa en Las Vegas para dar un paseo y nunca más se le volvió a ver ni a escuchar. Sus amigos y familiares no supieron explicar por qué viajó a Oklahoma, pero salió a la luz que quizá había visitado un bar en Jones, que era conocido por ser frecuentado por motociclistas. Además, el caso de la persona desaparecida nunca se siguió investigando, ya que una mujer en Ohio había robado la identidad de Tamara y se asumió que ya la habían localizado. Este incidente fue investigado, pero se concluyó que no tenía relación con el caso de Tamara y la mujer nunca fue arrestada. Sus primos dijeron a la policía que sabían que Tamara desapareció hace décadas, pero que inexplicablemente les informaron que estaba en el programa de protección de testigos, lo cual simplemente no es cierto. Han pedido que cualquier persona con información útil se presente para que el culpable en este caso pueda ser identificado.
Quien crea poder ayudar en el caso de Tamara puede contactar a la Oficina de Investigación de Oklahoma al 800-522-8017. Muchas gracias por vernos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Soy Top 5 Unknowns en español. Nos vemos en el próximo video.